Revelado, la increíble historia de una madre que transformó su vida al amamantar a un bebé desamparado. El día en que Valeria encontró a Mateo, su mundo se tambaleaba. Aquel soleado martes en Santa Rosa, caminaba distraída por el parque, empujando el carrito de Sofía mientras Pedro corría detrás de él. La risa de sus hijos se entrelazaba con los susurros del viento, pero en su corazón solo había un eco de tristeza. Sin su esposo, la vida se había vuelto una lucha interminable, y la soledad se aferraba a su pecho como un ladrón. Cuando vio aquella caja en una esquina, su instinto maternal la impulsó a acercarse. El llanto quebrado de un bebé penetró su corazón, y al abrir la tapa, un pequeño ser, con piel arrugada y ojos cerrados, la miró con desamparo. ¿Qué decisiones había tomado la vida para llevarlo ahí? Sin pensarlo, lo alzó. ¿Podía hacer eso? Tenía 2 hijos que cuidar, pero algo dentro de ella le decía que no podía dejarlo allí. Era un acto de amor, de humanidad. De regreso en casa, mientras sostenía a Mateo contra su pecho, las dudas comenzaron a inundarla. ¿Era sabia esta decisión? ¿Acaso era egoísta al arriesgar lo poco que tenía? La mirada crítica de sus vecinos le pesaba en el alma. Escuchó sus murmullos, sus acusaciones de irresponsabilidad. ¿Por qué más carga? ¿No tienes suficiente con tus propios hijos? La angustia se apoderaba de ella, y en las noches, mientras amamantaba al pequeño, la voz de la comunidad resonaba en su mente. Revisaba cada día sus opciones como madre, la comida, los pañales, lo básico. Pero había algo más profundo que luchaba en su interior. El sacrificio de su vida anterior se enfrentaba a la posibilidad de renacer, de dar amor a un niño que no era suyo. La presión era abrumadora, amaba a Pedro y a Sofía con cada parte de su ser, pero la idea de abrir su corazón a un tercer hijo la llenaba de ansiedad y miedo. ¿Podía buscar la felicidad en medio de este caos? ¿Era posible que el amor para 3 fuera igual de poderoso? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en semanas, y lo que comenzó como un gesto impulsivo se transformó en una rutina cargada de emociones. Valeria comenzó a ver la luz en los ojos de Mateo, y en sus sonrisas encontró consuelo. Pero el dilema no desaparecía, cada beso que le daba al pequeño llenaba su corazón, pero también aumentaba la presión de su realidad. Las dudas sobre su futuro académico y la necesidad de trabajo se mezclaban con su instinto maternal. Cada noche, revisaba sus sueños, ser enfermera, un anhelo que siempre había guardado en un rincón de su ser. Pero ahora, con 3 vidas en sus manos, la lucha se intensificaba. ¿Podría acaso dividirse entre el deseo de avanzar y la necesidad de ser madre? Además, la relación con su madre, siempre severa y pensativa, se tornaba inesperadamente compleja. A pesar de las críticas, Valeria comenzó a buscar la complicidad y el apoyo de quien más había temido abrir su corazón. Luchaba en su mente, cuestionándose si sus decisiones la llevaban a un futuro brillante o a un abismo profundo. Mientras el eco de la comunidad se tornaba más pesado, cada día se preguntaba, ¿seré capaz de soportar la carga del juicio ajeno y encontrar mi camino entre tanto dolor? La puerta a la verdad y al sacrificio se encontraba a su alcance, pero el dilema era inquietante, y su vida continuaba colgando de un hilo delicado. ¿La elección era inminente y qué decisión tomaría ahora? Valeria despertó una vez más con la sensación de que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Las horas en la noche se habían convertido en un espacio de reflexión y confusión. Mientras amamantaba a Mateo, contemplaba su futuro, preguntándose cuándo se volvería a sentir ella misma. Recorría mentalmente las alternativas, cada vez más tangibles, pero siempre acompañadas de inseguridades. La imagen de ser enfermera brillaba como un faro, pero la costa se veía más distante que nunca.
Con el sol asomando por la ventana, los cálidos rayos de luz parecían recordarle que había un camino que no había explorado. Buscó en sus pensamientos ese deseo de estudiar, de alcanzar su sueño. ¿Era posible que esa meta pudiera coexistir con su nueva realidad? La idea comenzó a gestarse en su mente, aunque con un trasfondo de ansiedad. Una cosa era querer, y otra muy diferente era actuar. Tomó una decisión trivial, pero poderosa: anotaría las clases de enfermería que había dejado atrás. Ese acto simbólico se tornó en un catalizador para su mente. Al escribir, visualizar sus metas se hizo más tangible. Pero eso también traía consigo la complicada pregunta de la logística. ¿Cómo podría hacerlo? Con un niño adicional y 2 más que cuidar, el desafío parecía monumental. Pasaron los días, y Valeria empezó a buscar opciones. En su búsqueda, descubrió una universidad cercana que ofrecía cursos nocturnos. El sentimiento de esperanza creció en ella. Sin embargo, la realidad de su situación la golpeó rápidamente. Las noches con poco sueño y las preocupaciones sobre los gastos la llevaron a hacer cálculos en un cuaderno desgastado. Aunque tenía un par de amigas que podían cuidar a los niños durante sus clases, sus recursos eran limitados. La angustia lo envolvía todo, y la voz de su madre resonaba en su cabeza: no siempre se puede tener todo, Valeria. Siguió alimentando a Mateo mientras sus manos revisaban la planilla de gastos. Este nuevo reto estaba inundado de frenos emocionales. A veces la angustia amenazaba con paralizarla, recordándole que cada decisión podría llevarla a otro abismo. ¿Qué clase de madre sería si fallaba? Las visiones de su futuro se mezclaban con los miedos de su pasado, llevando su mente a un torbellino que no parecía detenerse. Su madre, aún ajena a sus nuevos planes, la observaba con desdén. Valeria sentía que cada mirada penetrante era una crítica. Sin embargo, algo dentro de ella empezaba a despertar. La idea de romper ese ciclo de duda y vulnerabilidad se tornaba más emocionante que aterradora. La posibilidad de convertirse en un ejemplo de perseverancia para sus hijos la llenaba de una energía renovada. Una tarde, mientras jugaba con Sofía y Pedro, se percató de que la vida no podía reducirse a los juicios externos. Un claro sentido de aceptación se instaló en su corazón. «Necesito hacer esto por mí», murmuró para sí misma, con una determinación que sorprendió incluso a su propio reflejo. La decisión estaba tomando forma, aunque faltaban muchos pasos por recorrer. Sin embargo, cuando la idea de formalizar su nuevo camino comenzó a tomar sentido, otras voces externas atravesaron su mente. ¿Y si no lograba mantener las calificaciones? ¿Y si los niños la necesitaban más que el sueño que había tenido desde siempre? La angustia se apoderó de ella nuevamente, sumergiéndola en un mar de dudas. Con el horizonte lleno de posibilidades, Valeria se enfrentaba a un cruce de caminos. Había llegado el momento de tomar decisiones. Pero en medio de su lucha interna, un mensaje inesperado de una fría mañana cambiaría para siempre el curso de su búsqueda. ¿Estaba preparada para afrontar los desafíos que se avecinaban? La respuesta ya no dependía de otros. Era el momento de actuar y demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma, que su historia apenas comenzaba. La vida la observaba, y su respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Valeria respiró hondo al leer el mensaje en su teléfono. «Hola Valeria, soy Andrea de la universidad. Quisiera hablar contigo sobre una beca que podría interesarte». La mención de la beca la fascinó y le infundió un inesperado aire de esperanza. Podía significar que el camino hacia su sueño se abría de par en par, pero, al mismo tiempo, la inquietud la invadió. ¿Seré realmente digna de esto?, se preguntó. Con la mente agitada por el torbellino de emociones, su primer impulso fue ignorar el mensaje. La voz interna que la había acompañado durante años advertía: «No te hagas ilusiones, Valeria. No puedes permitirte un nuevo desengaño». Levantó la mirada y encontró a Mateo sonriendo. Era el recordatorio perfecto de lo que todo sacrificio significaba. Sin embargo, esta vez, Valeria decidió actuar. Consciente de que el miedo había sido su prisión, tomó su teléfono y comenzó a escribir. «Hola Andrea, gracias por tu mensaje. Me gustaría hablar sobre la beca». Al apretar el botón de enviar,
Sintió que una carga se aligeraba en su pecho, como si cada palabra que tecleaba la acercara un poco más a la vida que tanto deseaba. El día de la reunión se aproximó velozmente. Valeria se preparó mentalmente, esbozando diferentes escenarios que podían suceder. Tenía claro que debía convertirse en la protagonista de su propia historia, enfrentando sus dudas con una determinación renovada. Aumentó su confianza preparándose minuciosamente, investigando sobre la universidad y el proceso de la beca. Cuando finalmente se sentó frente a Andrea, el nerviosismo se transformó en energía. Andrea era amable y empática, lo cual hizo que Valeria se sintiera menos intimidada. La conversación fluyó entre información sobre la beca y su trayectoria académica. Valeria compartió sus sueños y anhelos, entusiasmándose al verbalizar lo que hasta ese momento había mantenido encerrado en su interior. A medida que la charla avanzaba, empezó a ver destellos de un futuro posible. Más que hablar de la beca, se estaba permitiendo soñar en voz alta, cada palabra era un ladrillo en la construcción de su confianza. Andrea la escuchaba atentamente, y en ocasiones, Valeria se sorprendía de sí misma. Esto es lo que quiero, se dijo, y aunque la vulnerabilidad latía en su pecho, también había un destello de convicción. La reunión terminó, y Andrea le prometió que la tendría en cuenta. Cuando Valeria salió de la oficina, sintió que había cruzado un umbral crítico en su vida. Detrás de ella quedaba un rastro de dudas, pero al frente había un camino lleno de posibilidades. Sin embargo, las ansiedades no cesaron. A medida que los días pasaban, se preguntaba si realmente podía mantener el equilibrio entre sus responsabilidades como madre y los compromisos académicos que se venían. En las noches, mientras los niños dormían, Valeria se desvelaba preparando un horario que encajara con sus sueños y las necesidades de su familia. Su determinación se mezclaba con la preocupación, mientras luchaba por entender cómo cumplir con ambas exigencias. Una noche, mientras revisaba sus notas, la voz de su madre resonó nuevamente en su mente: no siempre se puede tener todo. Pero ahora Valeria, enfrentando esta disyuntiva, tomó la decisión de desafiar ese límite autoimpuesto. Ella era capaz. Ella era fuerte. Era momento de actuar. En ese punto álgido de la noche, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada. El corazón de Valeria se aceleró. Era de Andrea, con el asunto que prometía cambiar su vida, resultados de la beca. A medida que abría el mensaje, sintió un torrente de adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Había dado el paso correcto? ¿Vería recompensados sus esfuerzos? La respuesta que encontraría en esas líneas podría definir su futuro, y la determinación que había cultivado en su interior chocaba con la ansiedad de lo desconocido. ¿Estaba preparada para aceptar el resultado? Valeria hizo clic en el correo electrónico, el cursor titilante como un metrónomo que marcaba el compás de su latido acelerado. En su mente, los temores y las esperanzas coexistían, una batalla silenciosa en la que la adrenalina parecía tener el control. Estimados postulantes, comenzó el mensaje. Las palabras se desdibujaron ante su vista. El peso de lo que estaba a punto de leer era abrumador. Se obligó a concentrarse. La lectura se tornó lenta, cada letra era un nuevo ladrillo en la muralla de su ansiedad. Nos complace informarte que has sido seleccionada para la beca. La frase penetró su mente como un rayo. La incredulidad inicial dio paso a una euforia contenida, un grito ahogado se asomó en su garganta. Pero la realidad aún se sentía lejana. Esto no puede ser real, pensó, mientras la emoción se enredaba con la duda. Necesitaba corroborar que no era un sueño. Al volver a leer el mensaje, la claridad hizo su aparición, y comprendió que, efectivamente, las puertas que había imaginado entreabiertas se estaban abriendo de par en par. En su pecho, el fuego del deseo de triunfar repicaba por todas partes, pero con cada momento, la responsabilidad que pesaba sobre ella también crecía. La ilusión traía consigo el peso de las decisiones que debía tomar. Su primer impulso fue compartir la noticia con Mateo. Quería celebrar ese paso decisivo con él, pero en el camino a casa, el diálogo interno la asaltaba. ¿Tendría el tiempo y el enfoque necesarios? ¿Cómo se desarrollaría su vida familiar mientras ella se adentraba en esta nueva etapa académica?
Las imágenes de noches de desvelo montando un equilibrio entre estudios y maternidad comenzaron a formarse en su mente. Valía la pena, pero a un costo que aún no podía calcular. Al llegar, encontró a Mateo jugando con los niños. Valeria sintió que su corazón se expandía al ver su felicidad. La idea de cómo su vida podría cambiar la de ellos, de darles oportunidades que ella misma había anhelado, le infundió energía. Voy a hacerlo, se dijo, con una determinación que resonó en su interior. Con eso en claro, dedicó las siguientes semanas a establecer un plan. Configuró horarios, buscó métodos de estudio que le permitieran maximizar su tiempo y no perderse de los momentos importantes con su familia. Aunque la presión era intensa, tomó cada tarea como un reto personal y se llenó de recursos para fortalecer su capacidad. La organización se convirtió en su aliada. A medida que pasaron los días, su confianza aumentó, así como su habilidad para manejar la dualidad de ser estudiante y madre. Sin embargo, esa creciente seguridad se vio desafiada cuando su madre la visitó inesperadamente. La mujer que siempre había advertido sobre los peligros de tomar caminos inciertos tenía muchas preguntas. Valeria percibía la incredulidad y el escepticismo en los ojos de su madre, que comparaba su nuevo rumbo con el descuido que, según ella, representaría un fracaso personal. La conversación se tornó tensa. ¿No sería mejor centrarte en los niños?, le lanzó su madre, transformando la atmósfera cálida en un mar de dudas. ¿Estaba ella siendo egoísta por perseguir su sueño? En ese instante, Valeria se dio cuenta de que no solo luchaba contra el reto de sus estudios, sino también contra la voz de su propia historia familiar, una voz que la empujaba hacia atrás, hacia el conformismo. Sin embargo, esa confrontación la instó a eliminar las dudas pendulares. Valeria decidió que no se sometería a los paradigmas de su madre. Desafiar la creencia de que una cosa excluía a la otra se convertía en su nuevo mantra. La posibilidad de no ser suficiente se defendía frente al crecimiento que había iniciado, y su mente se aferró a la idea de que podría ser una gran madre y una estudiante ejemplar. Después de la visita, sintió que había hecho una elección crítica en el camino a su transformación, no dejaría que el miedo la detuviera. Escribió en su diario: «Estoy aquí para construir mi futuro y el de mis hijos. Me lo debo a mí misma y a ellos». Con cada palabra escrita, el tentative y el valor se entrelazaban para dibujar un nuevo destino. Esa noche, mientras intentaba dormir, un nuevo email llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para asistir a una conferencia sobre liderazgo y desarrollo profesional en la misma universidad. La fecha era pronto, y su mente apretó los engranajes de la planificación. Asistir significaba estar sumergida en un entorno académico que la empujaría aún más a crecer. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿El miedo la devolvería a la sombra, o esta vez tomaría el rance del destino? Valeria sabía que la decisión que tomaría la llevaría un paso más cerca de su transformación, pero esta vez su corazón palpitaba esperanzado, ansioso de romper con el pasado y abrazar su futuro. La mañana de la conferencia llegó más rápido de lo que Valeria había imaginado. El despertar fue un torbellino de emociones, el nerviosismo la invadía mientras se preparaba para enfrentar un entorno completamente nuevo. Sabía que asistir a esos eventos era crucial para su crecimiento académico y profesional, pero el eco de los cuestionamientos de su madre aún resonaba en su mente. Respiró hondo, recordando su decisión de no dejar que el miedo definiera su camino. Al llegar al campus universitario, la magnitud del lugar le pareció imponente. Fuertes destellos de luces artificiales iluminaban el escenario grande, donde reconocidos líderes en el ámbito académico y empresarial se preparaban para compartir sus conocimientos. Era el espacio donde personas como ella soñaban en grande. Cada paso que daba por los pasillos repletos de estudiantes y profesionales la llenaba de un propósito renovado. Sin embargo, una sombra de inseguridad se cernía sobre ella. ¿Qué tenía ella que ofrecer realmente, comparada con esos eminentes oradores? La conferencia comenzó y Valeria rápidamente se dejó absorber por las palabras de los ponentes, sobre todo aquellas que trataban la autodisciplina y la resiliencia. A medida que las charlas avanzaban, comenzó a identificar fragmentos de información que resonaban profundamente en su experiencia personal.
El fracaso es solo un peldaño hacia el éxito, decía uno de los conferencistas, mientras ella asentía internamente. Se dio cuenta de que cada tropiezo en su vida merecía ser considerado un paso hacia adelante, un proceso de autodescubrimiento que no podía ignorar. Durante una de las pausas, mientras recogía un café, entabló una conversación con Ana, una joven emprendedora que había logrado equilibrar su carrera y su vida familiar. La intensidad de esa conversación la hizo sentir en casa. Ana compartía sus propios desafíos, y Valeria se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Cada historia era un testimonio de que la perseverancia podría dar frutos, aún en las condiciones más difíciles. A través de esa conexión, Valeria se sintió impulsada a ser más valiente. Su propia historia de lucha y sus sacrificios empezaron a tomar forma en su mente como un relato que merecía ser compartido. En ese instante, se dio cuenta de que su voz tenía valor, que su experiencia podría inspirar a otros. La idea de que lo que había considerado como problemas, ahora se transformaba en oportunidades para crecer e impactar. Mientras la conferencia llegaba a su fin, recibió otros datos sobre programas de mentoría. La idea de encontrar un mentor que pudiera guiarla a través de su camino académico y profesional era emocionante. Pero ese pensamiento se mezclaba con un nuevo temor: ¿sería capaz de aceptar la responsabilidad que dicha relación implicaría? La autocrítica se susurraba en su mente, la interpelaba a reconsiderar si realmente merecía ser parte de ese círculo exclusivo. Sin embargo, algo en su interior lo desechó, sabía que el crecimiento significaba comprensión y apertura a nuevos desafíos. Al llegar a casa esa noche, agotada física y emocionalmente, Valeria se sentó con su diario. Plasmar sus ideas sobre lo que había aprendido y cómo se sentía respecto a la mentoría se volvió esencial. En medio de las palabras, surgió una resolución clara: se inscribiría en el programa de mentoría. La simple idea de tener a alguien que la guiara a lo largo de su trayectoria le ofrecía un nuevo sentido de propósito. Pero no todo estaba sellado. Un mensaje de texto de Mateo interrumpió su concentración. He estado pensando en lo que me contaste sobre tus planes y esas palabras podían cambiarlo todo. En lo más profundo de su ser, Valeria sabía que la conversación que tendrían esa noche podría abrir un nuevo capítulo en su relación. ¿Él apoyaría su camino hacia adelante o reafirmaría las dudas que ya jugaban en su mente? La expectación la envolvió. Estaba a punto de decidir una parte esencial de su futuro, pero en el trasfondo se infiltraba la inquietud. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria se preparó para la conversación que podría definir su próximo paso, tanto personal como profesional. En su mente repetía las palabras que la habían empoderado en la conferencia: no importa cuán desafiantes parezcan los caminos, la valentía reside en seguir adelante. Pero, ¿sería suficiente esta vez? El momento que tanto anhelaba y temía a la vez había llegado. Su vida comenzaba a transformarse, y una última interpelación giraba en torno a su mente: ¿sería capaz de afirmar su lugar en el mundo sin dejar de ser quien había sido? La conversación con Mateo se sentó en el aire como una nube de incertidumbre. Valeria se encontró examinando cada posible respuesta que él podía ofrecer. ¿Me apoyará o será su influencia un peso más? La ansiedad se hacía imponente. Se forzó a recordar su propósito, el deseo de crecer y forjar su propio camino. Después de tanto esfuerzo, finalmente había empezado a definir lo que quería, y eso debía ser lo prioritario. Cuando Mateo llegó, su semblante era cálido, pero Valeria no podía evitar leer en sus ojos un extraño matiz de duda. La tensión se sintió palpable mientras ambos se sentaban. Ella tomó aire antes de hablar, dispuesta a exponer sus pensamientos sin filtros. Sin embargo, la voz se le quebró. Mateo, quiero entrar en un programa de mentoría, soltó finalmente, sintiendo que la revelación la colocaba en un terreno inexplorado. Siento que necesito esa guía para avanzar, para realmente crecer en lo que estoy haciendo. Silencio. La expresión de Mateo se tornó seria, y Valeria sintió que la presión la absorbía. Sin embargo, fue él quien rompió el silencio, cuestionando su deseo. Con una mezcla de preocupación y sinceridad, él planteó lo que Valeria sabía que tenía que afrontar: ¿no estás feliz con lo que ya has logrado? Aquella pregunta la golpeó como un balde de agua fría.
Si bien había comenzado a encontrar su voz, las dudas de Mateo resonaban en su interior como un eco. ¿Era suficiente lo que había logrado hasta ahora? No se trata de no estar feliz. Es más que eso, respondió, con firmeza que la sorprendió. Quiero más. Quiero ser capaz de impactar. No solo para mí, sino por todos los que alguna vez creyeron que no podían. Mateo inclinó la cabeza, como quien procesa un torrente de información. ¿Y si te sumerges en esto, cómo será para nosotros? Entonces, las preguntas empezaron a fluir en su mente. La preocupación por cómo su crecimiento personal afectaría sus relaciones y su vida emocional se volvió tangible. Ella misma había tenido miedo de lastimar el delicado equilibrio de su relación, de convertir su ambición en una carga. En ese instante, Valeria percibió un suave cambio en su interior. La valentía que había sentido durante la conferencia brotó nuevamente. No podía dejar que el miedo a perder lo que ya tenía limitara su deseo de ganar lo que soñaba. La autoconfianza que había comenzado a construir se enfrentó al dilema de sacrificar su vida personal en pos de su desarrollo profesional. No sé si esto cambiará las cosas entre nosotros. Pero estoy lista para afrontar lo que venga. Quiero que seas parte de mi viaje, y espero que puedas apoyarme en esto, dijo, con resoluciones firmes que desconocía aún en sí misma. Mateo se quedó callado unos momentos, observándola con un brillo diferente en sus ojos. Valeria sintió como el aire se espesó y la incertidumbre se transformó en ansiedad, pero también había un destello de posible aceptación en su mirada. Ella se preguntaba si su valentía realmente cambiaría la dinámica entre ellos. Al final de la conversación, la incógnita sobre el futuro de su relación seguía colgando entre ellos, y con ella, un nuevo desafío para Valeria. La mentoría estaba más cerca, pero también el recurrente dilema de encontrar un balance entre su ambición y su vida personal. Ya no habrá vuelta atrás. En las semanas siguientes, Valeria se inscribió en el programa de mentoría. La sensación de pertenencia y propósito era embriagadora. Sin embargo, junto a la emoción venía también una nueva ansiedad. ¿Un mentor podría realmente comprender sus ansias y frustraciones, o solo exacerbarían sus dudas? Caminando por la universidad, una nueva voz la acompañaba, el eco de sus decisiones resonando, transformándose en un pasaporte hacia lo desconocido. El reto consistía no solo en aprender y crecer, sino en confrontar sus miedos más profundos que, hasta ese momento, habían permanecido dormidos. Entonces, el día de su primera reunión de mentoría llegó, y con él, una pregunta latente: ¿sería capaz de abrirse a alguien que podría ver las partes más vulnerables de su ser? La inquietud se transformó en un desafío que Valeria estaba decidida a afrontar. Pero, ¿qué tan dispuesta estaba a mostrar quién era realmente, dejando atrás el miedo a la desaprobación? La habitación del mentoría era pequeña, pero irradiaba una energía vibrante que la envolvía. El aire olía a café fresco y a libros nuevos, ofreciendo una especie de promesa de conocimiento y transformación. Valeria se sentó en la mesa, sintiendo la presión de las miradas de sus compañeros, cada uno parecía cargar con sus propias ansiedades y sueños. Cuando llegó su mentor, un hombre de unos 50 años con una presencia tranquila, la tensión inicial se disipó un poco. Se presentó como Rubén, un veterano en el campo donde Valeria aspiraba a brillar. Sin embargo, sentía una mezcla de admiración y temor. ¿Podría realmente guiarla hacia ese futuro que tanto deseaba? La primera sesión se centró en la identificación de metas, una tarea aparentemente simple, pero profundamente reveladora. Valeria escuchaba a los demás mientras compartían sus aspiraciones, cada intervención resonaba dentro de ella. Algunos hablaban de progresos en proyectos ambiciosos, otros de alcanzar un público amplio. Cada historia sembraba la duda en su interior: ¿era su deseo de impactar tan válido como el de todos los demás? Cuando llegó su turno, sus palabras emergieron como un susurro titubeante, cargadas de inseguridades. Quiero ser un catalizador de cambio, soltó, sintiendo como esa frase la cargaba de temor. Aún así, al escuchar su propia voz, la determinación comenzó a florecer. Sin embargo, la reacción de Rubén fue un tanto inesperada. ¿Qué significa para ti catalizador de cambio?, preguntó, su mirada profunda y contemplativa. El eco de la pregunta resonó en su mente.
Valeria se detuvo, dándose cuenta de que nunca había profundizado en ese concepto. Momentáneamente se sintió expuesta, pero también liberada. Resolver eso no era solo una tarea del programa, era un viaje personal crucial. ¿Cómo podría convertirse en un agente de transformación si ni siquiera sabía qué cambio quería generar? A lo largo de esa reunión, cada pregunta de Rubén servía como un espejo, reflejando su propia vulnerabilidad. La presión era abrumadora, pero, paradójicamente, esa incomodidad fue el catalizador que necesitaba. Comenzó a comprender que su búsqueda de respuestas no solo se trataba de encontrar la aprobación de su mentor, sino de indagar más allá de lo superficial, penetrándose en los rincones más íntimos de su esencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Valeria se permitió explorar sus propios intereses, lo que la llevó a escribir en un diario, una práctica que nunca había considerado antes. Cada palabra era un paso hacia la autocomprensión, una vía de escape de las expectativas ajenas. Sin embargo, conforme se sumergía más en su yo interior, empezaba a sentir que la relación con Mateo pendía de un hilo. La distancia emocional se hacía cada vez más palpable. Las noches que antes compartían se convirtieron en horas de reflexión silenciosa. ¿Cómo afectaría su crecimiento personal a alguien que había sido parte de su vida tanto tiempo? Su deseo de avanzar surgía como una tormenta. El peso de Danilo, un amigo cercano que había emprendido un camino similar, le susurraba que cambiar a veces significaba perder conexiones valiosas. Valeria se encontraba en una encrucijada. Podía seguir el viaje de autodescubrimiento o mantenerse en la zona cómoda de la incertidumbre afectiva. En medio de esta lucha, la primera entrega de su diario se volvió un manifiesto. Con cada palabra, comenzó a vislumbrar su voz auténtica, y tras una oleada de claridad, una idea tomó fuerza: su próximo desafío debía surgir de esta nueva luz, un apunte que daría un giro inesperado a su vida. Ese fin de semana, al revisar sus notas, un pensamiento la sobrecogió: ¿podría presentar su historia personal como vehículo para inspirar a otros? La inquietud era electrizante. Sin embargo, ¿estaría lista para mostrarse tan vulnerable ante un público que tal vez la juzgaría? La noche se tornó larga, ya que con cada pregunta, la inquietud la empujaba hacia la acción. A medida que el reloj avanzaba, su determinación se encendía. Podía sentir que las siguientes semanas traerían no solo más retos, sino también la oportunidad de demostrar su valor. Pero también la sombra de la duda seguía persiguiéndola: ¿sería capaz de dar el paso decisivo hacia el escenario? La respuesta parecía aproximarse, al igual que un nuevo horizonte en su camino. Valeria despertó esa mañana con el corazón palpitante ante la inminente presentación. La idea de compartir su historia personal resonaba como un tambor en su mente, y al mismo tiempo, generaba un nudo en su estómago. Jamás se había imaginado desnudando su alma frente a un grupo de desconocidos. Sin embargo, la oportunidad de dar voz a sus luchas y logros era innegable. Se miró en el espejo y vio a una mujer en transición, atrapada entre la Valeria del pasado y la que aspiraba a ser. Después del desayuno, decidió dedicar tiempo a organizar sus pensamientos. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y en un pequeño mar de notas. Con lápiz en mano, empezó a escribir. Las palabras fluyeron con sinceridad, reviviendo momentos de lucha y autodescubrimiento. Mientras redactaba, empezó a notar patrones en su vida: sentimientos de inseguridad, la necesidad de aprobación ajena y la lucha constante por abrazar su autenticidad. Cada oración era un paso hacia su verdadero yo, y el espejo de su experiencia se volvió más claro. Sin embargo, a medida que ahondaba en sus recuerdos, una sombra de duda volvió a acecharla. ¿Qué pasa si su historia no resonaba con los demás? La pregunta atravesó su mente como un rayo. Estaba expuesta, vulnerable. Pero entonces surgió otra reflexión: su verdad era valiosa, independientemente de cómo pudiera ser recibida. Decidida a no dejar que el miedo la dominara, Valeria se armó de valor. Esa noche, tras escribir una versión completa del relato que pretendía compartir, decidió ensayar frente al espejo. Hablar en voz alta le dio claridad y confianza, haciéndola sentir más cómoda con la narrativa que estaba construyendo. Usó su voz, sus angustias y sus sueños como herramientas de conexión.
El día de la presentación llegó. Las horas pasaron lentamente, y su mente oscilaba entre la adrenalina y la ansiedad. En el camino, recordó la pregunta de Rubén: ¿qué significa para ti ser un catalizador de cambio? Su respuesta se tornó clara. Valeria entendía que al compartir su historia, no solo buscaba inspiración para sí misma, sino que aspiraba a motivar a aquellos que pudieran estar atravesando un camino similar. Cuando finalmente entró en la sala donde se llevaría a cabo la presentación, sintió una mezcla de nervios y emoción. Las miradas de sus compañeros se sentían tanto como un apoyo como un desafío. A medida que su nombre resonó en la sala, su voz emergía más fuerte de lo que había anticipado. Cada palabra se sentía como una liberación, y su vulnerabilidad se tornó un puente hacia la empatía. A medida que relataba sus vivencias, observó las expresiones de sus compañeros. Algunos anotaban, otros asentían con la cabeza. Se dio cuenta de que su historia tenía un eco, resonando en las luchas y aspiraciones de quienes la rodeaban. Sin querer, había comenzado a construir una conexión que nunca consideró posible. Sin embargo, a medida que su relato se acercaba al final, una sensación de preocupación se dibujaba en su mente. ¿Y si su valentía derivaba en la exposición de sus fallos? La idea de que otros pudieran ver sus debilidades la asaltó, despertando la angustia que había tratado de sepultar. Pero tal vez eso era parte del proceso, el ser honesta sobre su viaje. Cuando terminó, un aplauso resonó en sus oídos. En medio de la adrenalina, el reconocimiento la inundó. Aquello no era solo un punto de llegada, sino el inicio de un camino de colaboración y apoyo, un compartir que iba más allá de su individualidad. Sin embargo, mientras su corazón se llenaba de gratitud, una inquietud la acechaba: ¿estaría suficientemente preparada para enfrentar las reacciones de quienes no entendieran su vulnerabilidad? En la distancia, la figura de Rubén observaba con una mezcla de orgullo y expectativa. Valeria ahora se encontraba en el centro del círculo, al borde de una nueva aventura, pero la sombra del juicio posible seguía tras de ella, rompiendo la atmósfera de celebración. El momento de la verdad había llegado, pero ¿realmente estaba lista para lo que eso significaba? Valeria se retiró de la sala sintiendo el peso de su presentación aún resonando en su interior. Cada paso que daba parecía un eco, un recordatorio de la vulnerabilidad que acababa de manifestar. El aplauso seguía clavándose en su mente como un reconocimiento que esperaba, pero que tenía un sabor agridulce en su boca. Mientras se alejaba, su cabeza giraba en torno a las reacciones que habían generado sus palabras. Algunos compañeros la habían abrazado después, con sonrisas de aliento, mientras que otros simplemente habían evitado su mirada, como si su historia les hubiera incomodado. Ese contraste le causó un nuevo torbellino de inseguridades. ¿Qué pasaría si no lograba conectarse con todos? La idea de que su historia no resonara profundamente la atormentaba. Esa lucha interna entre la aceptación y el miedo a ser juzgada era un tema recurrente en su vida. Para calmar sus pensamientos desbordantes, Valeria se dirigió a un parque cercano. Necesitaba espacio para respirar y reflexionar. La brisa suave acariciaba su rostro mientras se sentaba en un banco, donde la naturaleza le ofrecía un respiro. Observó a la gente pasar, risas familiares, parejas caminando de la mano, niños correteando. Ese ambiente le recordó que la vida seguía en su cotidianidad, ajena a sus inquietudes internas. Decidió que no podía dejar que esos pensamientos la consumieran. Por primera vez, comprendió que su presentación había sido solo el principio, no el final. La aceptación de su propia historia, así como el deseo de que otros se sintieran proyectados en ella, le daba el poder de seguir adelante. Necesitaba un plan para fortalecer esa conexión. Mientras su mente divagaba, comenzó a trazar estrategias en su cabeza. ¿Cómo podría profundizar en esa vulnerabilidad que había compartido? La idea de iniciar un blog surgió como una chispa brillante. Un espacio donde podría escribir sobre sus experiencias y permitir a otros compartir las suyas. Tal vez así podría crear una comunidad de apoyo donde la vulnerabilidad fuera una fortaleza, no una debilidad. Un torrente de emoción la invadió mientras imaginaba cómo todo podría fluir: anécdotas sobre su vida, reflexiones sobre el miedo al juicio, y la forma en que cada obstáculo había sido una lección. Esa idea la llenaba de entusiasmo,
pero al mismo tiempo, otra sombra de duda le cruzó por la mente: ¿quién iba a leer sus escritos? ¿Era suficiente su voz? Estaba claro que enfrentar sus miedos requeriría más que valentía. Requeriría un compromiso constante consigo misma. Pero esa idea de compartir su viaje con otros era intrínsecamente liberadora. Era tiempo de dar pasos concretos hacia la Valeria del futuro que se había vislumbrado en el espejo aquella mañana. Tomando su teléfono, comenzó a esbozar las primeras ideas para su blog. A medida que las palabras brotaron en la pantalla, cada lío emocional se iba ordenando. De pronto, se sintió como un arquitecto de su propia narrativa, diseñando un puente hacia nuevas conexiones y exploraciones. La idea de dar espacio a otros que pudieran resonar con su historia la llenaba de un nuevo propósito. Al llegar a casa, el sonido del teclado se convirtió en su único compañero. Pero justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso y lanzar su primer post, una notificación la sacó de su burbuja creativa. Era Rubén, ansioso por saber cómo había ido la presentación, y en sus palabras había una resonancia de expectativa. Valeria se detuvo a pensar un momento. ¿Debería compartir su idea del blog con él? La vulnerabilidad que había expresado en su presentación palpitaba nuevamente, junto con la expectativa de una nueva conexión, no solo con Rubén, sino con el mundo. Pero la incertidumbre la envuelve una vez más. ¿Cómo reaccionaría Rubén a su nueva idea? La ansiedad comenzaba a gestarse nuevamente, pero esta vez algo dentro de ella replicaba con fuerza: el crecimiento no ocurre en la zona de confort. Mientras tecleaba su respuesta, una nueva emoción se agolpaba en su pecho. Tal vez era hora de enfrentar los miedos una vez más. Y de pronto, otra pregunta emergía de las sombras: ¿era Rubén su aliado o representaba el juicio que temía? Al despertar una mañana como cualquier otra, Valeria sintió que algo había cambiado en ella. La presentación había sido un paso significativo, pero ahora comenzaba a concretar sus sueños. Decidió que no podía dejar que la inseguridad la detuviera. La idea de su blog, un espacio donde pudiera compartir su historia y conectar con otros, resonaba en su mente como un mantra. Con determinación, se sentó frente a su computadora. Era el momento. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la construcción de su identidad auténtica. Al generarse un espacio seguro para expresarse, se dio cuenta de que su voz tenía valor. Ya no le importaba cómo pudiera ser recibida, pues la liberación que sentía era el verdadero propósito. Los días pasaron, y su blog comenzó a tomar forma. Publicó entradas que hablaban sobre su viaje, sus luchas y logros, y poco a poco, comenzó a recibir comentarios de personas que se sentían inspiradas por su valentía. La incertidumbre a la que había estado esclavizada se transformó en un compromiso inquebrantable por seguir compartiendo, no solo por ella, sino por quienes pudieran necesitar ese aliento. Por primera vez, Valeria se sentía acompañada en su propia narrativa. La interacción con sus lectores alimentaba su deseo de seguir adelante. Cada comentario, cada mensaje, la llenaban de energía y la reforzaban en su propósito. En el fondo, sabía que había construido un espacio donde otros podían vivir su propia transformación. Constantine, un bloguero conocido, contactó a Valeria. Quería resaltarla en su plataforma, un gesto que validaba el impacto que ella estaba generando. Sin dudarlo, aceptó la oferta. Ese reconocimiento la llevó a reflexionar sobre su propio crecimiento. Esa mañana, se miró en el espejo y pudo ver a la mujer que había enfrentado sus temores, que había luchado para recuperar su voz y que estaba lista para brillar. Sin embargo, un nudo de ansiedad la volvió a invadir. ¿Estaría realmente lista para estar en el ojo público? La sombra de la duda se cernía sobre ella nuevamente, recordándole las críticas de su madre. Pero esta vez, ya no iba a dejar que la opinión de los demás dictara su camino. Se recordó a sí misma su propósito: inspirar y ayudar a otros. El día del evento llegó, y Valeria sintió el pulso de su corazón a 1000 por hora. Se sintió rodeada tanto de expectativas como de oportunidades. Al ser presentada, el auditorio la aclamó. Ese reconocimiento la llenó de una emoción renovadora. No podía dejar que la ansiedad la dominara, su historia importaba. Cuando tomó el micrófono, la confianza que había cultivado en su interior se desbordó.
Compartió su experiencia, sus luchas y cómo había descubierto su verdadera voz. Escuchaba las respuestas de quienes la rodeaban, algunos incluso aplaudían antes de que terminara. En medio de la presentación, percibió el poder de su narrativa, cada palabra resonaba, cada experiencia parecía convertirse en una chispa de aliento. Al terminar, fue recibida con un prolongado aplauso. Sonriente y erguida, se dio cuenta de que había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Ya no tenía miedo de brillar, pues había logrado capturar la atención y el corazón de aquellos que compartían esa travesía con ella. La semana siguiente, Rubén la contactó para felicitarla. Durante la conversación, él no solo validó su éxito, sino que también la animó a continuar expandiendo su alcance. Valeria, tienes un talento especial. No lo subestimes, le dijo con sinceridad. Esa validación la llenó de orgullo, y la conversación finalizó con una promesa de continuar trabajando juntos en sus próximos pasos. Valeria escribió en su diario esa noche: descubrí que mi voz no solo puede contar mi historia, sino también iluminar el camino de otros. Estoy lista para desafiar el miedo, estoy lista para seguir avanzando. En un acto simbólico, decidió enviar ese primer post de su blog a su madre. Era el momento de abrir camino hacia la aceptación y el entendimiento. Sin embargo, su madre respondió con un sorprendente mensaje de apoyo. Al leerlo, Valeria sintió que las viejas cadenas comenzaban a romperse. La aceptación que tanto deseaba había llegado, y su madre había mostrado una nueva luz hacia su camino. De pronto, Valeria se dio cuenta de lo que realmente había logrado. No solo había conquistado parte del exterior, sino también internamente había renacido como mujer valiente y decidida. Estaba lista para vivir en plenitud. Ese día, el sol iluminaba el horizonte. Se encontraba frente a una nueva etapa. Había enfrentado sus dudas, había comenzado a construir no solo su futuro profesional, sino también una vida plena en la que los sueños y las responsabilidades coexistían armoniosamente. Esa transformación era más que un cambio, era un compromiso hacia sí misma y hacia sus hijos. Valeria no solo había conquistado su propia historia, sino que también había demostrado que cada desafío puede convertirse en una oportunidad. Y así, mientras escribía en su diario, concluyó: no importa lo que venga. Mi historia apenas comienza. Estoy lista para abrazar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Aprovechando este momento de conexión, si te has sentido inspirado por la historia de Valeria, necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren historias que transforman vidas. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre el increíble viaje de Valeria y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Tu voz también importa.